Dios me los bendiga, amados hermanos. Quiero invitarle a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Soberano Creador, buen Rey y Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra por siempre, Dios. Gracias te damos, papá, por un día más, Señor, que usted nos permite reunirnos como cuerpo de Cristo, Dios, para alabar y bendecir su santo nombre, Dios. Padre, acompáñenos en este tiempo, Padre Santo, que su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros, Dios, nos dé el discernimiento para poder comprender su palabra y aplicarlo, Señor, en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Rey. En el dulce nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Esperando, hermanos, que el Señor esté bendiciendo sus vidas cada día. ¿Cómo está, hermano? ¿Los despertó el temblor? ¿Sí sintieron el temblor? Yo casi ni lo sentí, les cuento, ¿verdad? Yo casi lo sentí. Pero parece que ha sido fuerte, ¿no? Dicen que fue de 6.5. Epicentro en San Vicente. Lo primero que uno ve en cuanto a mensajes que empiezan a llegar con el asunto del temblor es: tengo miedo, tengo temor, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? No es normal que todas las semanas esté temblando la tierra, ¿verdad? Viene el temor de la gente y es cuando tenemos que aprovechar para compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Recordarles que nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Es el tiempo en el cual el pueblo de Dios tiene que levantarse a compartir la palabra. No sabemos qué puede acontecer, no sabemos qué pueda pasar. Lo único que sabemos es que si pasa algo, tenemos un lugar seguro al lado de nuestro Rey, Señor y Padre Celestial. Amén. Y eso lo tenemos seguro, ¿verdad? Pero esa seguridad no la tiene la gente, ¿verdad? Por eso existe ese temor, ¿verdad? Temor, ¿por qué? Porque no hemos escuchado de repente el llamado que el Señor nos hace a todos, ¿verdad? Recordemos que la palabra de Dios nos dice que su deseo es que todos, absolutamente todos, procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese es el deseo de nuestro Rey, Señor y buen Padre Celestial. Y precisamente la semana pasada empezábamos a analizar aquello, ¿verdad? Estábamos analizando el llamado. ¿En qué consiste el llamado de Dios hacia cada uno de nosotros, verdad? Hacer énfasis en ese arrepentimiento real que debe de existir en nuestra vida, ¿verdad? Y poniendo muy claro el hecho de que arrepentimiento implica ¿qué? Cambio. Implica un cambio, ¿verdad? Pero hay que responder a ese llamado que hace nuestro Señor. Hoy vamos a seguir con ese mismo estudio, ¿verdad? Hoy vamos a ver, precisamente vamos a hablar sobre ese cambio. Y el título de la prédica es el ser transformados, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo, una vez que respondemos nosotros al llamado de parte de Dios, tenemos que permitir que el Señor vaya transformando nuestras vidas. Vaya transformando nuestras vidas. Sabemos que esto es un proceso de vida, ¿verdad? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso en el cual nosotros tenemos que ir yendo de a poco, ¿verdad? Cuando aceptamos el llamado, tenemos claro que debemos experimentar una transformación en nuestras vidas. Para experimentar esta transformación, la única forma de hacerlo es estar unidos a Cristo. Amén. La única forma de experimentar una transformación real es unidos a Cristo Jesús. Quiero invitarlo a abrir sus Biblias en el libro de Juan, capítulo número 15. Libro de Juan, capítulo número 15. Vamos a comenzar leyendo versículos del 5 al 8. Juan 15, versículos del 5 al 8. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Juan 15, del 5 al 8.
La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Cuál es una de las oraciones que más nosotros hacemos como cristianos? Una de las oraciones que más nosotros hacemos es que pedirle guía y dirección a nuestro Rey, Señor y Padre Celestial. Amén. Pedir la guía de nuestro Señor. Ahora, una cosa que debemos analizar es que debemos ser muy claros y específicos con nuestras peticiones, con lo que pedimos. Cuando nosotros decimos al Señor, guíame, muéstrame el camino que debo seguir, hacia dónde debo caminar, el Señor, ¿sabe lo que va a hacer? Nos va a mostrar el camino. Y nos va a mostrar la senda por la que debemos caminar. Pero ¿qué sucede? El Señor nos muestra la senda porque le estamos pidiendo eso. Muéstrame el camino por donde debo ir. Pero ¿saben lo que sucede muchas veces? Que nosotros, esa senda que el Señor nos ha marcado, la queremos caminar ¿cómo? Solos. Tú muéstrame, Señor, por dónde debo ir, que yo por ahí voy. Yo por ahí voy a caminar, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan cómo son los niños pequeños cuando se les enseña a caminar? ¿Verdad? Está uno de un lado, está el otro papá del otro lado, ¿verdad? Y le dice al niño, venga, ¿verdad? Y el niño empieza medio a dar sus pasos, ¿verdad? Y se va cayendo, o si no se va para otro lado, ¿verdad? Suceden muchas cosas en ese tránsito, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se le está marcando la senda, hacia dónde debe ir, pero ese niño, ¿qué sucede? En el trayecto se va a caer, en el trayecto se puede desviar, pueden pasar un sinnúmero de situaciones en ese lapso, estando en el camino y sabiendo hacia dónde debe ir. ¿Pero por qué se cae? Porque empieza a transitar solo. En la vida cristiana muchas veces nos pasa eso, exactamente lo mismo. Oramos al Señor para que nos dé la guía. ¿Por dónde debo ir, Señor? Y el Señor nos dice, mira, coge esto, camina por aquí y tú tienes que llegar hasta allá. No te preocupes, Señor. Ya tú me mostraste el camino, yo voy para allá. Voy para allá. Pero ¿qué pasa? En ese trayecto muchas veces nos caemos, muchas veces nos distraemos, nos desviamos. ¿Y qué sucede? El camino que nos marcó el Señor para nada coincide con nuestro camino. Muchas veces empezamos a transitar y caminar por otros lados y no es que el Señor no nos muestra su camino, el Señor nos dice por dónde tenemos que transitar. Ahora, hay un pasaje que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Que le invito a que lo leamos, que está en Éxodo. Después regresamos nuevamente a Juan. Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 13. Éxodo 33, versículo número 13. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira a esta gente que es pueblo tuyo. Y él dijo,
mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Usted cree que ha hallado gracia ante los ojos de Dios? ¿Qué pasa? Los veo dudosos, hermanos. ¿Ustedes creen que han hallado gracia ante los ojos de Dios? Por eso están aquí, hermanos. Porque han respondido al llamado, precisamente lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo que hizo Moisés. Caminar con el Señor. No solo que me muestre el camino, Moisés le pide, muéstrame el camino que debo seguir, sino que también le dice Moisés al Señor que camina conmigo, anda conmigo, llévame de la mano contigo. Porque yendo de la mano con el Señor, ¿saben qué? Vamos a estar seguros. ¿Amén? Vamos a estar seguros de no desviarnos hacia ningún lado. Por eso el Señor le dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y qué más? Y te daré descanso. ¿Por qué muchas veces nos cansamos? ¿Por qué muchas veces nosotros nos desviamos? Porque no estamos caminando de la mano del Señor. ¿Sabemos a dónde tenemos que ir? Por supuesto que sí. Sabemos a dónde tenemos que ir porque la palabra del Señor es muy clara y Él nos dirige y Él sabe hacia dónde tenemos que dirigirnos. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué nos perturbamos? Porque no caminamos de la mano de nuestro Señor Celestial. Nos parecemos exactamente como muchos niños, ¿verdad? Que a veces van, el padre los coge de la mano y ¿qué hace el niño? ¿Qué hace el niño? Suéltame, yo puedo, yo solo camino, ¿verdad? Y después se pone a llorar porque está perdido, ¿verdad? Se pone a llorar porque está perdido. Eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos llorado nosotros porque nos hemos zafado del lado del Señor? ¿Alguien ha llorado aquí por eso? Yo creo que todos, ¿verdad? Nos ponemos igualito cuando un niño se pierde de repente en la playa, en un centro comercial. ¿Qué es lo que hace el niño? Se pone a llorar, ¿dónde está mi papá? Igualito nos ponemos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás que no te veo, Señor? Me has abandonado. ¿Y sabe qué? El Señor está muchas veces igual que muchos padres, que a veces permiten que los niños se suelten, pero su mirada está todo el tiempo sobre ellos. Y a veces ven que los niños están llorando, pero lo están viendo, ¿verdad? El Señor es exactamente igual. Nosotros somos los que nos soltamos de la mano del Señor, pero el Señor nunca desvía su mirada de nosotros. Nunca desvía su mirada de nosotros. Él está presente y ahí es cuando nos dice, hijo, si te pierdes es porque tú te quieres soltar de mi mano. Tú te has soltado, hermano. Por eso nuestra palabra tiene que ser igual a la de Moisés. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Que el Señor nos acompañe a cada lugar, todo tiempo y en todo momento. Ese debe ser nuestro deseo y nuestra petición. No solo que nos marque la senda, sino caminar de la mano del Señor durante todo el tiempo. Que Él vaya con nosotros. ¿Cuál es el resultado de este caminar con el Señor? Cuando nosotros caminamos en unión con Jesucristo y esa relación es mucho más profunda, empieza a nosotros a ver ¿qué? Un cambio, empieza a haber una transformación, ¿verdad? Dice Gálatas 2:20, con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando el Señor vive en cada uno de nosotros, Él nos va a empezar a marcar la senda. Cuando Cristo vive en cada uno de nosotros, lo llevamos a todos lados, vamos a tener un caminar seguro.
Y esa transformación va a empezar y va a seguir. ¿Por qué? Porque Él siempre nos va a ir marcando lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que transformar. A través de esta unidad con Jesucristo, Él lo empieza a cambiar absolutamente todo. Todo empieza a cambiar en nuestras vidas, ¿verdad? Regresemos nuevamente a Juan 15, por favor. Juan 15. Versículos del 1 al 4 leamos ahora, por favor. Dice la palabra del Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué pasará? Lo limpiará para que lleve ¿qué? Más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Cómo se genera este cambio? Dice la palabra del Señor que aquel pámpano que lleva fruto, ¿qué empieza a hacer el Señor? ¿Lo empieza a qué? A limpiar, a limpiar, a limpiar, a limpiar. ¿Qué tanto nos ha limpiado el Señor con el paso del tiempo? ¿Nos ha limpiado el Señor? ¿Hay cosas que han salido de nuestra vida? ¿Verdad? ¿Y para qué es esa limpieza? Para que nosotros podamos mostrar que más frutos, ¿verdad? El Señor empieza a podarnos como cualquier jardinero a una planta. ¿Para qué? Para que sea más hermosa, para que dé mejor fruto, ¿verdad? Y esta transformación es a través de una conexión profunda que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y esa transformación, ¿de dónde viene? Es una transformación que tiene que mostrarse de adentro hacia afuera. Es una transformación que viene desde nuestro interior. Él empieza a cambiarnos desde adentro, porque empieza a transformar nuestros corazones. Cuando empieza a transformar nuestro corazón, Él toma el control de nuestra mente, nuestras acciones, nuestra voluntad, ¿verdad? Una de las primeras cosas que cambia, ¿cuál es? La mente. Nuestra mente. Romanos 12:2, por favor, leamos. Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? ¿Qué tan difícil fue el proceso de cambio cuando atendimos al llamado del Señor? ¿Fue fácil cambiar? ¿Fue sencillo? No. ¿Por qué? Porque veníamos de un mundo afuera, ¿verdad? Un mundo que es totalmente lo opuesto a lo que Dios quiere de parte nuestra. Por eso lo primero que Dios empieza a transformar en nosotros es que nuestra mente. Empieza a transformar nuestra mente. Empieza a transformar. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de todas aquellas cosas que hemos aprendido antes de conocer al Señor, ¿verdad? Antes de conocer al Señor. Cuando usted tiene un vaso lleno y quiere poner otra cosa diferente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que vaciarlo. Tiene que vaciarlo. ¿Para qué? Para que pueda ser llenado nuevamente. De igual manera nosotros tenemos que empezar a vaciar nuestra mente de todas aquellas cosas que nosotros hemos venido acumulando durante años. No nos podemos dejar seguir guiándonos por el modelo que ofrece el mundo, por lo que el mundo dice que está bueno. Recuerden lo que dice la palabra del Señor. Ay de aquel que a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan bueno. Y eso es lo que pasa hoy en día.
Para la gente hoy en día no comprende el hecho de que usted se levante temprano y venga a alabar, venga a cantar y venga a escuchar a alguien, ¿verdad?, hablar sobre Dios. La gente no lo entiende eso. ¿Por qué? Porque para la gente eso es locura. Mas nosotros sabemos que si estamos locos por Cristo Jesús. Alábalo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso la gente no entiende. Y eso es lo que tenemos que empezar a renovar y a tratar de entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Nuestro entendimiento tiene que irse pegando a la mente de Cristo para poderlo entender. Y solamente cuando hay esa unidad, nuestra mente va a empezar a ser transformada y nos vamos a dar cuenta de que la voluntad que Dios tiene para nosotros es que buena, es agradable y es perfecta. Solamente cuando nuestra mente se empieza a hacer una con la mente de Cristo. Por eso ese cambio tiene que empezar de nuestro interior. Cuando la mente de Cristo empieza a vivir en nosotros, empezamos a ser uno con la mente de Cristo, nuestra mente se transforma y se renueva, empezamos a entender lo que el Señor quiere para con nosotros. ¿Qué es lo que va a empezar a cambiar? ¿Saben lo que empieza a cambiar? Una de las partes es nuestros deseos. Nuestros deseos. Empiezan a cambiar nuestros deseos. Mateo 6:24, ¿qué nos dice? Un versículo muy conocido. Mateo 6:24. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando nosotros no conocíamos del Señor, ¿cuál era nuestro deseo? Al menos aquellos que ya lo conocimos en etapa adulta. ¿Cuál era nuestro deseo? ¿Cuál es el principal objetivo del hombre? Las riquezas. Las riquezas. Buscar siempre que tener más y más y más y más. Y no solamente eso. Nuestros afanes nuestros deseos iban en base a idolatrías, que hay de todo tipo. Hay idolatría al dinero, idolatría a las cosas materiales, idolatría a un equipo de fútbol, idolatría a quién sabe cuántas cosas más que hay. Y eso es lo que el mundo nos ha venido ofreciendo durante años. Y eso es lo que nuestra mente ha captado y lo tenía. Cuando nosotros conocemos al Señor y nos empieza a transformar nuestra mente, nos damos cuenta de que mi prioridad, mi primer deseo, ¿cuál debe ser? Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro primer deseo. ¿Qué es lo primero que viene a su mente cuando se levanta, amado hermano? ¿El trabajo que tiene que hacer en el día? ¿El revisar el celular? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? Señor, gracias porque tengo vida. Gracias, Señor, porque me puedo mover. Gracias, Señor, porque tengo a mi familia, porque tengo a mi esposo gordito y feo, pero lo tengo. Tengo a mi esposa amada que es una linda mujer. Gracias te doy. Te doy gracias, ¿verdad? Nuestro deseo primero debe de ser conectarnos con nuestro Rey, Señor y Creador. Ese debe ser nuestro deseo. Porque ¿sabe qué? Cuando nosotros comenzamos el día conectándonos con el Señor, la bendición viene a nuestras vidas. La bendición viene a nuestras vidas. Y no quiere decir que no vaya a pasar situaciones. No quiere decir que no pase de repente algo que pueda ser, usted lo considere negativo. Lo que sí quiere decir es que aún en eso negativo, el Señor va a estar con usted. Aún en esa situación.
Miren, por ejemplo, les comento algo. Esta semana, yo una de las cosas que hago, cada que me siento en mi carro, ¿verdad? A manejar, lo primero que digo, Señor, dame amor, le digo así, siempre lo hago, siempre lo hago. Dame amor, Señor, para con el prójimo. Dame amor para con aquel que conduce, dame amor para con el peatón, dame amor para con todos. Porque si el Señor me da amor para con ellos, ¿qué va a pasar? Voy a tener cuidado, ¿de qué? De no hacer daño a otras personas. Voy a tener cuidado de aquello, ¿verdad? Y voy a tratar de guiarme, ¿verdad? También le pido al Señor, líbrame de los vigilantes, agentes de tránsito. Líbrame, Señor, ¿verdad? No está de más. Lo pido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Uno se llena a veces de afanes, se llena de estrés, se llena de un sinnúmero de cosas. Un sinnúmero de cosas. Y eso es algo que lo noté después. Ya les voy a decir por qué. El día martes yo salí, tenía algunas cosas que hacer, salgo, ¿verdad? Tenía que ir al centro, hacer algunas cosas. Y por lo general yo alrededor del mediodía tengo que ir a ver a mi esposa a un determinado lugar. Salí apurado del centro, ¿verdad? Iba a ver a mi esposa y justo una cuadra antes de llegar a ver a mi esposa, choqué. Por eso ando a pie ahorita, choqué, ¿verdad? Y enseguida viene la molestia de uno, ¿verdad? El coraje y todo eso, ¿verdad? Enseguida uno, el impulso de uno, ¿cuál es? El reclamar. Nosotros reclamamos, ¿verdad? A la altura de Bálsamos, a la altura de la calle Bálsamos e Ilanes, me acuerdo tanto. Yo iba por Bálsamos, bajando, llego a la altura de Ilanes, esa calle es bastante traficada, y justo un carro que venía por Ilanes, se me queda cruzado así, porque no podía avanzar más. Y yo le hago señas, pero déjame pasar. Como no tenía ningún carro de él atrás, una señora da retro, ¿verdad? Y me da paso. Bueno, gracias. Y a lo que me da paso, yo le doy. Y ni bien lo paso a él, viene por el otro lado un carro y ¡paz! Tremendo golpe que me dio. ¿Cuál fue mi reacción? Molestia, ¿verdad? Pero ¿cómo no te das cuenta? Le digo, me están dando paso y todo eso. Cuando después reacciono y me doy cuenta y miro hacia atrás, yo tenía todas las de perder, yo tengo el pare. A pesar de que el otro me estaba dando paso, yo tenía el pare. ¿Qué sucedió? Tuve que reconocer, ¿verdad?, los gastos que originé en esa persona y de paso mi carro todavía está estacionado fuera de mi casa chocado. ¿Cuándo lo repararé? Solamente Dios lo sabe. Pero ¿qué pasó de especial ese día? Ese día no hice lo que hago siempre. Ese día no oré. Cuando puse mis manos en el volante, no pedí absolutamente nada, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Me guié, me dejé llevar por el afán, por el trabajo, por el apuro, por lo que tenía que hacer y me olvidé de lo que siempre hago. Poner mis manos en las manos del Señor. Consecuencia de aquello, pues, choqué. Ahora, muchos me dirán, pero pastor, no es exagerado, o sea que usted cree que porque no oró se chocó. Yo sí creo. Yo sí creo. ¿Por qué? Porque mi conexión con el Señor trato de que siempre esté activa. Trato de que siempre esté activa. No es que digo que paso orando, no, mentiría. Pero trato sí en la mañana de estar con Él, leer algo de palabra, ¿verdad? Compartir algo con mis hijos, pero ese día no. No pasó nada, me dejé llevar por afán y un sinnúmero de cosas y esa fue la consecuencia. O sea, vine y choqué. Tanto así que mi apuro por llegar fue ese y por eso choqué. Cuando nosotros nos desconectamos con el Señor, pasan muchas cosas en nuestra vida. Muchísimas cosas. Y me dirán, pero el Señor es tan malo que de repente porque un día no ora, le va a pasar eso en su vida. No, no es que el Señor es malo. Para nada. Para nada. Él es bueno y misericordioso. Porque saben que en ese accidente pudo haber sido peor y me pudo haber pasado algo mío, pudo haber pasado algo a la otra persona. Aún en esa situación, aún en ese problema, aún en ese inconveniente, después lo que hice es levantarme y mirar a los cielos y decir, Señor, gracias. Gracias porque estoy con vida y porque a la otra persona no le pasó absolutamente nada. La misericordia de Dios se muestra
en todo tiempo, en todo momento. A pesar de lo que nos pueda pasar, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Pero esa conexión tiene que estar con nosotros siempre. Siempre tenemos que tenerla, esa conexión activa, ¿verdad? No dejarnos llevar por nuestros deseos, nuestros impulsos. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que ser transformada. Cuando el Señor renueva nuestra mente, nuestros deseos cambian y sabemos que nuestro deseo principal tiene que ser, ¿cuál es? La conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Amén? ¿Qué más empieza a cambiar el Señor en nuestras vidas? Empieza a cambiar nuestra voluntad y nuestras acciones. Nuestra voluntad y nuestras acciones. Dice la palabra del Señor que el deseo del hombre de continuo, ¿cuál era? Hacer el mal. Ese es el deseo real. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Por ende, necesitamos de esa conexión con el Rey de Reyes y Señor de Señores para que nuestra voluntad vaya siendo transformada, vaya siendo cambiada. ¿Cuál debe ser nuestra voluntad? Nuestra voluntad debe ser empezar a llevar frutos. Empezar a llevar frutos, ¿verdad? Mostrar de ese fruto que el Señor ha puesto en nuestros corazones para mostrarlos a otras personas, ¿verdad? ¿Cuáles son los frutos que el Señor ha puesto en nuestra vida? ¿Cuáles son los frutos que debemos mostrar? Amor, gozo, paz. ¿Tiene amor, hermano? ¿Tiene mucho amor? ¿Puede mirar al hermano atrás y decirle te amo en el amor del Señor? ¿Puede decírselo? Veo que algunos dudosos se quedan, le digo, no le digo, me lo tomará mal. Te amo en el amor del Señor. ¿Tiene paciencia? ¿Cómo va su paciencia? ¿Cuántos son pacientes aquí? ¿Pueden alzar la mano los pacientes? Hay pocos pacientes. ¿Cuántos tienen paz? Eso es algo que debemos tener. Paz en medio de la tormenta, ¿verdad? Paz en medio de la tormenta. Bondad, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, ¿verdad? Son los frutos que tenemos que empezar a mostrar, ¿verdad? Ya no hacer nuestra voluntad. ¿Cuál era nuestra voluntad anterior? ¿Qué usted estaría haciendo si de repente usted no fuese cristiano? ¿Qué estaría haciendo en este momento? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cómo estaría? Dormido y chuchaqui. ¿Ah? Y chiro. ¿Cómo estaríamos, verdad? Definitivamente, ¿verdad? Y yendo así desesperado a buscar ¿qué? Un encebollado. Aunque el encebollado sí lo sigue buscando, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿O ya no? También dejó eso atrás. El encebollado no. Nuestra voluntad tiene que ir pegada con la voluntad de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Tiene que ir siendo transformada. Que entonces vemos que el Señor renueva, cambia nuestra mente, cambia nuestros deseos, ¿verdad? Y nuestra voluntad ya no es la nuestra, sino la voluntad de Dios. Tiene que empezar a gobernarnos, ¿verdad? Tiene que empezar a guiarnos, ¿verdad? Y a través de aquello, pues, vamos a empezar definitivamente a mostrar lo que son nuestros frutos. Ahora, ¿sabe cuál es otra parte que el Señor empieza a cambiar en nosotros a través de esa relación con nuestro Señor Jesús? Nuestras reacciones. Nuestras reacciones, ¿verdad? ¿Cómo siguen siendo sus reacciones, hermanos? ¿Han cambiado o no han cambiado? Antes era camareta, ¿cómo es ahora? ¿Ah? Camaretilla, ¿ah? Cohete chino o chispeador. ¿Ah? ¿Cómo es ahora? Tiene que cambiar nuestras reacciones, ¿verdad? Tiene que cambiar, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que airados, pero no pequéis, que el sol no caiga sobre vuestro enojo. ¿Todavía se enoja, hermano? Todos nos enojamos.
Todos nos enojamos. ¿Quién no se enoja? ¿Verdad? Pero ¿cuál es el asunto? No pecar, no caer en eso, ¿verdad? Que está en nuestra mente y se nos graba y estamos un día, 2 días, 3 días, ¿verdad? Ahora cuando usted se enoja con su esposo o su esposa, ¿cuánto tiempo dura el enojo? Nadie dice nada ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se enoja con su esposo o su esposa? ¿Cuánto tiempo dura el enojo? Depende. ¿Verdad? Nuestras reacciones tienen que irse transformando, ¿verdad? Tiene que haber una diferencia marcada, ¿verdad? Veamos un pequeño pasaje del libro de Juan mismo, Juan 15. Regresemos nuevamente a Juan 15. El versículo 12 nada más. Juan 15, 12. ¿Qué nos dice Juan 15, 12? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si el Señor pone amor en nosotros, ¿cómo deben ser nuestras reacciones? Deben de ser diferentes, ¿verdad? Ya no debemos de ser tan explosivos. El Señor tiene que empezar a menguar esa manera de reaccionar de parte nuestra. Y esa es la parte más difícil porque tiene que ver con nuestro carácter. Y el carácter es la parte en la cual el Señor más trabaja en nosotros, más trabaja de una u otra manera. De repente, ¿le ha pasado que de repente usted dice, Señor, ayúdame a cambiar, tengo que cambiar mi carácter? Y usted, cuando hace esa oración, empieza a tener más coraje con uno. El uno lo hace renegar, el otro aquí, el otro allá. ¿Le ha pasado eso, hermano? ¿Le ha pasado? ¿Y qué ha hecho en esas ocasiones? ¿Se ha enojado más? Señor, pero ¿por qué? Te pido que me hagas cambiar y me mandas todas estas cosas. ¿Por qué pasa eso? El Señor quiere obrar en nuestras vidas. La única forma de nosotros es ir avanzando, es a través de las pruebas. Porque yo puedo decir, yo tengo amor para con todo el mundo, y nos pasa algo y de repente explotamos y reaccionamos de diferentes maneras. El amor tenemos que mostrarlo para con todos. Dice la palabra nuestro Señor, fácil es amar a aquellas personas que os aman. Pero ¿qué hay con aquel con quien tengo algún tipo de discordia? ¿Cómo son mis reacciones con esas personas? ¿Cómo son mis reacciones con aquel vecino que siempre sube el volumen y que no lo deja dormir los sábados antes de venir? ¿Cómo lo saluda al día siguiente, vecino? Dios me lo bendiga, ¿verdad? O está orando, Señor, que se le dañe el equipo de sonido. ¿Cuál es nuestra reacción, Señor? Reprendo ese equipo de sonido en el nombre, ¿verdad? Queremos desbaratar, ¿verdad? Amor. Nuestras reacciones tienen que ir cambiando, tenemos que ir siendo transformados, ¿verdad? Es parte indispensable. Otro punto indispensable en la vida del creyente es la obediencia. La obediencia que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. El Señor nos habla en su palabra que si guardamos sus mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en amor. Cuando nosotros permanecemos en la palabra del Señor, el amor tiene que empezar a fluir de nuestra vida. Debemos empezar a fluir. Esa transformación, ¿por qué? Porque es una transformación que viene de adentro. Debemos de empezar a cambiar, ¿verdad? Y es la palabra lo que nos va a fortalecer también, ¿de qué? De todo momento de dificultad. Juan 15, 18. Dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros
os perseguirán si han guardado mi palabra. También guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Recuérdense que desde el momento que nosotros aceptamos el llamado que el Señor nos ha hecho, en el momento que nosotros hemos reconocido nuestra necesidad de Jesucristo, que ha venido ese arrepentimiento a nuestra vida, un arrepentimiento real y verdadero, y hemos confesado el nombre de Jesucristo nuestro Señor, desde ese momento nuestra ciudadanía no está aquí, nuestra ciudadanía está en los cielos, al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por ende, la palabra del Señor es muy clara cuando nos dice que nosotros en este mundo estamos de paso. Somos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. El reino en el cual estamos no es de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos dice que hay un príncipe en este mundo que está gobernando. Y si nosotros somos extranjeros, ¿qué va a querer ese príncipe? Va a querer desalentarnos, va a querer quitarnos de en medio para que no seamos problemas para él. Eso es lo que va a querer. Pero hoy es cuando la palabra de Dios tiene que llegar a nuestra vida y nosotros tenemos que fortalecernos cada vez más. En este mundo va a haber aflicción, pero tranquilos, confiad, porque yo he vencido al mundo y nosotros estamos del lado del ganador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre. ¿Vamos a tener situaciones difíciles? Por supuesto que sí. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído. En Jesucristo el Rey, ¿verdad? Gloria a Dios. Al analizar la palabra de Dios, deberíamos de preguntarnos a nosotros mismos. Hemos visto que el Señor viene transformando nuestros pensamientos, deseos, voluntades, relaciones, reacciones. Hace una transformación total que empieza de adentro hacia afuera. A medida que nosotros nos conectamos con el Señor y clamamos al igual que Moisés, si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lado. Que el Señor esté con nosotros en todo tiempo y en todo momento. A medida que caminemos de la mano del Señor, nos va a ir renovando por dentro, nos va a ir transformando nuestra mente. Nuestros deseos van a cambiar, tienen que ir cambiando, tienen que ir siendo transformados. ¿Cómo cambiamos nuestra mente? No vinculándonos con las cosas que estamos en este mundo. Me dirán, hermano, pero estamos en este mundo, es verdad. Pero nosotros estamos en este mundo para hacer luz y sal. Nosotros estamos para llevar luz donde hay tinieblas. Para eso estamos nosotros. No dejemos que las tinieblas vengan a nuestra mente y empiecen a transformar, a cambiar esa transformación que Cristo está haciendo en nuestras vidas. No podemos estar, como dice la palabra del Señor, sirviendo a dos señores. Sí, Señor, tú eres mi Rey, Señor y Salvador, pero sigo viendo pornografía. Tú eres mi Rey, Señor y Salvador, pero sigo siendo lo que yo quiero. Tú eres mi Rey, Señor y Salvador, pero mi carácter es así y no va a cambiar. Entonces Él no es mi Rey, Señor y Salvador. Él va a transformarnos en la medida de la comunión que vamos teniendo con Él, porque es ahí donde nos vamos renovando internamente. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. No podemos decir estoy transformando mi mente y estoy metido todavía en cosas que no me edifican para nada. Más por el contrario, que cada momento y cada comienzo de día comencemos con la conexión con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, para que vayamos siendo transformados. Y si hay algo de nuestra vida anterior, como decía el apóstol Pablo, que nosotros lo considerábamos ganancia, que nosotros lo consideramos como algo extraordinario,
como logros, posesiones, ¿verdad? Dice Pablo que él desecha todo eso. ¿Por qué? Por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No les estoy diciendo, desechen sus casas, vendan sus vehículos, sino que debemos de tener claro que todo eso, todo aquello que tenemos, proviene de un solo lugar, Cristo Jesús, de nuestro Dios. De Él viene absolutamente todo. Por eso, esa transformación que Él hace en nuestras vidas, ese cambio, esa renovación, la única forma de darle alegría es a través de nuestro cambio. Y ese debe ser nuestro deseo, honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, mostrando esos frutos, mostrando esa transformación que Él está haciendo en nuestro interior. ¿Cuántos desean honrar al Rey de Reyes? Quiero invitarlo a ponerse de pie. Cierre sus ojos, hermanos. Nuestro deseo debe ser honrar al Señor. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti, con todo mi ser, te adoro a ti, con todas mis fuerzas, te alabaré. Eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón.
en cada palpitar, mientras haya viento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle, oh sí Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Oh, sí Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale, Señor, rindo mi ser, mi corazón es para ti, Señor. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser. Amado Dios, ante ti rendimos nuestro ser, Padre Santo, y nuestro corazón, Padre Santo, para que tú sigas haciendo esa transformación en nuestra vida, Dios. Padre, oramos porque usted siga transformando nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras reacciones, nuestra relación con el prójimo, Señor, Padre. Porque confesamos, Señor, que si nosotros seguimos solo esa senda y nos soltamos de tu mano, Padre Santo, nos vamos a perder, Padre. Mas por el contrario, que cada día, Dios, nuestro primer anhelo sea conectarnos contigo, Dios. Que a cada lugar que vayamos, Señor, usted esté con nosotros. Que cada uno de nosotros clamemos igual que ustedes, Dios. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir a ningún lugar. Que tú me acompañes a cada lugar, Dios, para que de esa manera esa transformación siga, sea permanente, mi mente esté conectada a la tuya, Dios, y que no se haga mi voluntad en mi vida, sino que se manifieste la tuya, Dios, a través de los frutos que tú has puesto en mí, Padre Santo. Síguenos llenando de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de fe, de benignidad, de templanza y de mansedumbre, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, a mostrar de esa luz que usted ha puesto en nosotros, Padre Santo, porque en el mundo hay mucha oscuridad, Dios. Tiene que movernos tu amor para con aquellos que no conocen de ti, Dios. Hay mucha gente allá afuera, Padre, que sigue viviendo como el enemigo quiere que viva, Dios. Padre Santo, esa transformación que tú has realizado en nosotros, oramos, Dios, para que pueda llevarse a muchas más personas, Dios. Padre, cambia nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad, Padre Santo. Y tu voluntad es de que todos procedan al arrepentimiento, Dios. He aquí tus herramientas, Dios. Nos rendimos ante ti para que usted nos use conforme a su voluntad. Gracias te doy, Rey y buen Padre Celestial. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Regálale un abrazo al hermano que tienes al lado, dile, sigamos la transformación de Cristo, ¿verdad? Sigamos siendo transformados por Cristo Jesús.